Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 319 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Periódicos y Educación Cívica. Papá, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy Todo bien, bien. aquí un poquito preocupado porque los Yigüirros ya van a cumplir 3 meses de estar cantando y nada de lluvia. ¿Ah? Nunca han tenido que cantar tanto. Sí, Bueno, sí, no sé por qué cantan, me pongo a pensar por qué cantarán, porque creo que ya los pichones ya deben haber nacido y crecido. bueno, entonces están cantando lullabies, canciones de cuna. Qué hermoso, Ujú. por mí feliz, porque cómo me conecta con el terruño, ese cántico. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy lindo. Sí. Ujú. Bueno, entrémosle a este asunto que postulaste hoy sobre Atenea, no tenía conocimiento de ese proyecto. Sí, sí. Bueno, voy a hablar de mi posición previa sobre lo que se publica en los periódicos. Había un dicho muy antiguo de que los periódicos tenían una vida útil de horas, ¿verdad? Estamos pensando en cualquier periódico de la mañana o un vespertino. Sale el periódico y 3 horas después ya todo el mundo se enteró de lo que el periódico decía, o sea que ya uno podía regalar el periódico, ya no servía para mucho. Pero a mí me parece que ese era el periódico informativo, ¿verdad? Un periódico de noticias, pues sí, 3 horas después de que el periódico salió, ya no tiene mucha vigencia. Era también posiblemente una alusión al tiempo en que los periódicos eh, eran, no tenían competencia, ¿verdad? No había radioperiódicos, no había noticieros en la televisión y desde luego no existían redes sociales. Pero a mí me parece que los periódicos tienen dos tipos de componentes. Hoy en día tienen un componente de noticias y que podríamos llamar las noticias de consumo popular, ¿verdad? De consumo popular, pero tienen también algunas noticias que realmente sirven para que los lectores formen opinión. Hay notas de periódico, reportajes que es importante que la gente los lea con gran atención para formar su opinión como ciudadanos. Y ni qué decir de los periódicos que tienen una, un foro, una página 15 como inauguró hace muchos años La Nación, eh, con una sección que aparecía en la página 15 que se llamó la página 15 y luego, independientemente de dónde fue quedando ubicada, pues la seguimos conceptualizando como la página 15 que era un foro de opinión. Ahí también creo yo que es importante darle o sentir que tiene ese carácter de formadora de opinión, los contenidos del periódico. He tenido y creo que he publicado cosas en el blog, una preocupación por el efecto que tienen los artículos publicados en un periódico, las opiniones, los artículos, todos los contenidos de un periódico, qué efecto tienen. Porque me parece a mí que tienen muy poco efecto. Hay, ya no hay la famosa polémica de otros tiempos, ¿verdad? Donde alguien escribió un artículo y otra persona se lo contestaba y tenían una polémica. Entiendo que don Ricardo Jiménez fue un presidente en alguna de sus
magistraturas, fue un presidente muy inclinado a la polémica. Y entonces había algún asunto gubernamental importante y él escribía algo o un ciudadano escribía algo en el periódico y el presidente se ensarzaba en una polémica con el ciudadano para, para, para clarificar, bueno, don Ricardo, seguramente, para ironizar con un estilo muy singular alrededor de lo que las personas estaban opinando. Hoy en día, las polémicas son eh, muy escasas. Casi que podríamos señalar, yo no, pero podríamos señalar, porque lo he oído hacer, cuál fue la última gran polémica que hubo entre un mandatario y los ciudadanos o entre dos ciudadanos en un periódico y tal. Bueno, el periódico hoy en día me parece que no tiene, no existe el hábito de los lectores por ensarzarse en polémicas. Eso creo yo que es, eh, no sé si causa o síntoma de la poca tracción, conté, tracción que tiene lo que se publica en los periódicos. Eh, Creo que modernamente, tú podrás decirlo, modernamente lo que ocurre es que la amplitud de la atención de lo que consumimos, eh, leyéndolo, escuchándolo, se ha reducido. Vivimos en un mundo donde los mensajes han de ser muy cortos para que capten la atención de los lectores o de quienes los escuchan. Y eso plantea, creo, un cuestionamiento sobre el periódico como formador cívico, como formador de criterio. En ese estado de cosas, el periódico La Nación eh, avisa hace menos de una semana que ha creado una, un instrumento, una plataforma llamada Atenea, diosa de la sabiduría, una plataforma para que los lectores puedan tener los beneficios de la inteligencia artificial a la hora de leer el periódico, a la hora de revisarlo, a la hora de revisar ediciones pasadas. Este servicio, con muy buen juicio, lo están inaugurando como un plan piloto. No existe para todas las secciones del periódico, existe para algunas secciones del periódico. No existe para toda la historia del periódico, ni siquiera para un año, existe para el mes en que estamos. Entonces, uno puede consultar perdón, no sé si los periódicos del mes o los periódicos del año. Bueno, para el caso de plan piloto, da lo mismo. Eh, eh, entonces, a mí, pensando en el periódico como formador de opinión, en el periódico como eh, guía de la posición cívica de los ciudadanos y tal, me llama muchísimo la atención esta iniciativa del periódico La Nación y pues pensándola y tal, eh, me puse creativo de qué cosas se podrían lograr mediante la inteligencia artificial para ampliar
la contribución de un periódico escrito a la formación de opinión. Y el artículo ese que estamos comentando se refiere específicamente a eso. ¿Cuántas cosas se le podrían pedir a la inteligencia artificial que contribuyeran a que los lectores del periódico tuvieran no una herramienta que nace todos los días y muere unas horas después, sino que hubiera una visión como más permanente de todo lo que el periódico ha publicado en un determinado periodo, etcétera, a fin de que quienes opinan, quienes forman opinión, quienes quieren escribir artículos, tengan la intervención de la inteligencia artificial en las ediciones del periódico un instrumento para ampliar, para ampliar sus aspiraciones o para ampliar la contribución que quisieran tener como lectores o como posibles participantes en el fenómeno de la publicación de opiniones por escrito. Esa es la idea del artículo y yo quisiera que nos pusiéramos más creativos que el artículo para tratar de ver cuánto provecho puede tener desde el punto de vista de la formación de opinión pública la suma de un periódico serio, maduro, con tradición, sumándole inteligencia artificial. Muy interesante. Yo no tengo el conocimiento que tienes tú sobre el papel del periódico y cómo opera como empresa. Pero como usuario y consumidor y cliente de información en formato noticioso, me parece que los periódicos modernos, hay periódicos digitales hoy en día que lo que hacen es que nos ayudan a digerir la realidad. Entonces, se decía antes que los periódicos eran las noticias de ayer. Y eso se decía con cierto dejo de desprecio, ¿verdad? Como decir, eso ya es anticuado, ya eso es de ayer. Pero hoy hay periódicos digital, uno en particular, que se llama Delfino, que tiene un reporte diario, y lo que Delfino hace es que precisamente se aprovecha del hecho de que las noticias son de ayer para digerirlas y presentarlas de una manera comprensible por un público eh, poco sofisticado en conocimientos políticos. En ese sentido, siento que también tiene una función importante de educar, ¿verdad? No solo educar ideológicamente, porque inevitablemente todos los periódicos y todos los formadores de opinión tienen un sesgo ideológico y ese sesgo ideológico se comunica. Uno no podría decir voy a escribir o voy a hablar sin sesgo ideológico. Y en este proceso de educar nos enseña o nos debería enseñar un buen periódico a tener mejor criterio de análisis político, de una realidad que siempre ha sido igual de política. La diferencia es que hoy la política la tenemos metida en el bolsillo, ¿verdad? Antes uno se enteraba de lo que había pasado en el día en el noticiero de la tarde o en el diario de la mañana, pero hoy en día estamos al tanto de todo lo que pasa y de las docenas de opiniones que emergen cada vez que se comunica algún hecho noticioso. También mencionabas la función del periódico de influir, ¿verdad? Tiene influencia, va creando criterio. Hace 20 años se decía que el periódico La Nación, que ya había dejado de ser el diario de mayor circulación en el país, si es que alguna vez lo fue, pero no lo era comparado con otros diarios de mayor circulación impresa, el periódico La Nación imprimía, no sé, 60.000 ejemplares o 100.000 ejemplares, era una cantidad relativamente pequeña. Pero quienes leían La Nación eran los tomadores de decisión en las esferas políticas del Estado.
Entonces era un diario que tenía una gran influencia. Hoy no estoy seguro de cuánta influencia tiene, pero si la tiene, no la veo muy reflejada en la composición política de las fuerzas que están hoy en día en la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República. Eh, y, y entonces tal vez ha perdido eficacia como medio de influencia la nación en particular. Y diría que todos los medios de comunicación tradicionales, aunque se hayan digitalizado, han perdido esa capacidad de influencia por el surgimiento de las redes sociales y la aparición de formadores de opinión, aunque bueno, aunque esas opiniones sean distintas a nuestro propio sesgo ideológico, lo cual de cierta manera creo que es bueno, pero tampoco creo que sea saludable estar consumiendo información que es divulgada y diseñada como narrativas a partir de hechos falsos para crear realidades nuevas. También creo que el periódico tiene otra función y es la de diagnosticar el presente. Y cuando hablo de diagnosticar me refiero específicamente a conflictos, ¿verdad? ¿Cuáles son las grandes incompatibilidades que existen en nuestro medio? Eh, y, y un buen periódico debería de ser capaz de poner sobre la mesa esos temas que eventualmente deberían de convertirse en las prioridades de la agenda política de todo gobierno, sin que eso signifique que los gobernantes deban realizar sus funciones a partir de la simpatía que puedan generar en la opinión pública, porque entonces eso se denomina populismo. Y el populismo, el único problema que tiene es que es una agenda que no está anclada en una visión futura inclusiva, de la que todos podamos participar como constructores de un mañana más próspero. Sin embargo, sí, esa función de diagnóstico nos ayuda para que nosotros sepamos a dónde estamos parados en los temas que más nos afligen. Por ejemplo, eh, me cuesta trabajo entender cómo tenemos 20 años de que el transporte público en este país, mejor dicho, voy a cambiar el término, de que la movilidad en este país no haya sido una altísima prioridad política. Y creo que no ha sido una alta prioridad política porque no es una alta prioridad ciudadana. Eh, todas las personas, las presas de tránsito son bastante democráticas, afectan igual a la persona que va en un bus de hace 40 años con mala ventilación, con asientos rotos y rayados, y con humo que se le mete de un motor que no carbura bien, y también al que va manejando un vehículo de lujo último modelo. La presa es exactamente igual para todos. Pero nosotros como ciudadanos que estamos viéndonos afectados todos los días por la, eh, la mala movilidad que hay en nuestra ciudad, no generamos la suficiente reacción como para que el tema se convierta en una prioridad de la agenda política. Eso me cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Creo que porque ya han pasado un par de generaciones desde la última vez que se vivió en este país con un sistema de transporte público que nos permitía movilizarnos de una manera eh, efectiva por la ciudad sin tener que estar em, agobiados por la presa de tránsito. Y por otro lado, el acceso financiero a la posibilidad de comprar vehículos particulares ha hecho que las calles se llenen de carros. No importa cuántas calles construyamos, ¿verdad? Entre más calles construyamos o ampliemos, más carros van a poder manejar a más velocidad y la presa va a seguir siendo exactamente igual o peor. Porque con las vías de tránsito que tenemos ahora y con la cantidad de vehículos que hay una velocidad ideal para que la movilidad sea óptima. No sé, creo que si manejáramos todos a 28 kilómetros por hora, por decir algo, el flujo vehicular sería muchísimo más dinámico y armonioso que si aceleramos a 90 y después paramos a 14, ¿verdad? Entonces eso obviamente es muy difícil
de precisar. Si estuviéramos en la era de la movilidad autónoma y los vehículos fueran operados por inteligencia artificial, entonces todos los carros se movilizarían a la velocidad óptima según el lugar en el que estén o la dirección a la que vayan o o la hora que sea del día. Me vuelvo al periódico. Otra función fundamental, creo yo, es la de ayudarnos a forjar el futuro, porque si bien estamos viendo hacia atrás para conocer las noticias de ayer, pues lo cierto del caso es que el ayer es un pasado suficientemente reciente como para que tomemos la decisión de identificar necesidades que deban ser satisfechas para todos en un futuro cercano o lejano, no importa, ¿verdad? Creo que Costa Rica hizo una excelente tarea a tiempo de reforestar muchos de sus bosques que habían sido perdidos. Tristemente, sacrificamos la arborización de la ciudad, entonces ahora vivimos en una gran jungla de concreto, lo cual San José nunca fue y ahora es. ¿Cómo hacemos para rearborizar San José? Ese es un tema que pertenece a ese futuro que queremos forjar, ¿verdad? Todos querríamos vivir en una ciudad más arborizada. ¿Por qué? Porque son ciudades más frescas, porque son ciudades más armoniosas, con más biodiversidad, con mayor humedad en el aire para la producción de nubes y de lluvia y demás. Entonces creo que todos querríamos, y bueno, y para ocupar los espacios públicos, es más agradable sentarse a la sombra de un árbol en un parque que sentarse a la sombra de un techo o sentarse al sol. Luego que empezaste a mencionar un poquito el tema de la economía de la atención y me parece que a pesar de las estrategias que hay hoy para captar la atención, que muchas derivan de principios de noticias falsas, los periódicos deberían de mantener su rigor para, para continuar siendo veraces y para continuar siendo herramientas que utilizan la ciencia social para la búsqueda de esa veracidad. Respecto al proyecto Atenea, no lo conozco. Sin embargo, creo que cualquier adaptación de inteligencia artificial a la información que consumimos se convierte en un asistente para pensar, en un asistente para aprender y en una herramienta fundamental para que podamos contribuir más y mejor como ciudadanos. Y hago una pequeña advertencia, no solo por este proyecto Atenea, sino por todo el uso de la inteligencia artificial en general, y es que eh, sin darnos cuenta podríamos caer en la ampliación de nuestras cajas de resonancia, ¿verdad? Donde todo lo que Ujú. suena, suena muy bien porque es lo mismo que nosotros creemos. Y entonces, aunque la caja de resonancia sea más grande, sigue siendo una caja de resonancia y no hay permeabilidad de ideas que enriquezcan nuestro criterio porque son precisamente diferentes. Así que, bueno, no sé si va en esta dirección lo que estabas compartiendo, pero te dejo mi criterio inicial. Ok, bueno, una cosa que quisiera hacer es tratar de ver algunas cosas generales que van más allá o más acá del proyecto Atenea, porque es importante eh, registrarlas, ¿verdad? Bueno, un periódico es un órgano de información y es también un órgano de opinión. Eh, Se quiere que un periódico ayude a los lectores y ayude a los ciudadanos a formar opinión. No se quiere que un periódico cree, produzca la agenda nacional, ¿verdad? Me parece que la forma como un periódico tiene de contribuir a la formación de una agenda nacional es a través de los ciudadanos, porque si no, está pervirtiendo la finalidad del periódico. Un periódico que sea eh, agenda setting, que se llama en inglés, que tenga una determinada ideología y que esté
empeñado en trasladar esa ideología a los lectores, me parece a mí que no está cumpliendo la finalidad. Para eso, el periodismo clásico tiene una diferencia entre la parte informativa y la parte editorial. En la parte editorial, uno espera encontrar lo que los dueños o los conductores del periódico sostienen. Y todos los periódicos tienen una, una orientación editorial. Si no vas a leer en un periódico de sesgo de derecha cosas simpáticas para el socialismo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces diferenciamos que en el editorial el periódico dice lo que cree y en otros contenidos lo que menciona es lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con afán de que sea verdadera la descripción que está haciendo de lo que ocurrió o de lo que está ocurriendo. Eso es una primera cosa bien importante. La otra cuestión que creo yo que un periódico debe plantearse es de que si es un órgano de formación de opinión, ¿en qué consiste formar opinión? Yo pienso que un periódico para formar opinión no simplemente debe levantar una bandera, sino que debería seguir un proceso, como decías antes, de, de conocimiento, de aprendizaje, de enriquecimiento de de la, eh, de la mente de los lectores. Y ese enriquecimiento se da a través de algunos componentes. Eh, Todo ciudadano para tomar una posición en un determinado asunto necesita tener claros, por lo menos, los conceptos de la posición. En qué consiste eh, la ley de armonización de servicios eléctricos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que hay ahí para que esta ley muestre que es necesaria con respecto a lo que existe actualmente? Creo que los periódicos harían muy bien en la formación de opinión si presentaran opciones, porque no existe un solo camino. Bueno, muy pocas veces existe un solo camino para lograr un fin. Existen varios caminos para lograr un fin. Esos son las opciones. Si quiero ir a Cartago, puedo ir en bicicleta, puedo ir en tren, puedo ir en bus, ¿verdad? Existen opciones para lograr un determinado fin y eso debería ser parte de la formación de opinión. Y eh, pienso que los periódicos no deben abstenerse de mostrar cuáles son los principios de, que hay que poner en juego en un determinado asunto. Y bueno, el periódico en su sección editorial tiene unos principios, se apunta en una dirección ideológica o en otra, pero también creo yo que existen unos principios en cosas que no implican ideología, ¿verdad? Don Ricardo Jiménez, que se inauguraba una de sus administraciones. 4 días después del terremoto de Cartago, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la casa presidencial fue prohibir la construcción con adobes. Ese es un principio, no es un principio ideológico, es un principio físico, pero es importante que tengamos claros cuáles son los principios físicos, ¿verdad? Cuando estabas hablando ahora del tema del transporte urbano, me parece que un principio físico del transporte
es que el automóvil es una, el automóvil es una solución al problema de transporte de las más costosas, de las más contaminantes y de las menos rentables desde el punto de vista físico, por una razón muy sencilla. Si uno mide la masa de un automóvil y se da cuenta de que siempre en un automóvil, en un 60 o 80% de los casos, anda un solo pasajero, que es el conductor, la relación de, de de un pasajero por la masa y la contaminación consecuente que el automóvil produce es totalmente ineficiente con respecto a lo que ocurre con un tren o lo que ocurre con un autobús. En un autobús van 80 pasajeros y el autobús no pesa o no tiene la masa de 80 automóviles. O sea que desde un punto de vista físico, ahí hay un principio que uno debería decir. Mi principio es que la masa necesaria para movilizar a un pasajero sea mínima y eso es el tren o es el autobús, no es el automóvil. Entonces hay principios que no son ideológicos y entonces el periódico tiene que educar en torno a esos principios. Eh, la otra cosa importante en el tema de periódicos y formación de opinión es cómo se forma la opinión. Si la opinión se forma persuadiendo, la opinión se forma dando información, la opinión se forma entrenando a la persona sobre cómo se forma opinión. Y creo yo que se forma opinión cuando uno tiene algún entrenamiento en resolución de problemas, cuando tiene algún entrenamiento en visión de largo plazo, cuando tiene algún entrenamiento en filosofía entre individualismo o solidaridad. Esas cosas me parece a mí que forman opinión. Eh, Mencionabas antes el populismo, porque el populismo siempre estuvo presente en la vida política, el populismo, ¿verdad? Era lo que llamábamos demagogia, ¿verdad? Yo era chiquillo y los mayores decían, vio lo que dijo fulano en el periódico. Y dice, ah, sí, pero es que el papel aguanta lo que le ponga. Bueno, el papel aguanta lo que le ponga porque nadie te va a venir a pedir cuentas por lo que dijiste. El populismo hoy en día, a mí me parece que consiste en ofrecer cosas agradables de corto plazo a quienes no tengan ni capacidad ni deseo de exigir que las cumplas. Ese es el populismo. Usted ofrece cosas de corto plazo porque tenemos una pulsión por el corto plazo. Y si se las ofrece a personas que no tengan ni la formación ni el interés de pedirte cuentas, bueno, ahí vamos todos flotando en una marea de populismo. Eso creo yo que es importante para definir qué es lo que un periódico como formador de opinión hace y luego tal vez podríamos dedicarle un ratito a ver ¿qué es lo que le pediríamos a un periódico para que ayudara a formar opinión? A mí me parece que eh, no toda la gente entiende los contenidos del periódico de la misma manera. Es decir, la población de lectores es heterogénea. O sea que he pensado por mucho tiempo que lo que se publica en los periódicos debería tener al menos tres versiones, ¿sí? Para personas que se relacionen con el tema, para personas que no conozcan el tema y para personas que tengan dificultades de captación del lenguaje y de la lógica mínimos que implica un artículo en un periódico. Entonces, bueno,
cuando uno piensa, los periódicos deberían ser así antes de la inteligencia artificial, pues está soñando con el viaje a Marte. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial, tú lo sabes muy bien que se le pueden pedir tres versiones para tres niveles de lectores que te lo explique el mismo tema en tres niveles de complejidad o de amplitud y tal. Eso es totalmente factible. Pienso que es importante que exista algo así como un hilo conductor donde uno pueda mantenerse en contacto con un determinado tema, porque hay temas que se van alargando y los lectores que se montan al carro a medio camino, pues no tienen contacto con cómo fue que se inició el tema. Una plataforma de inteligencia artificial que le diera la opción a uno de los lectores que vienen a medio camino o muy avanzado el camino y pudiera decir, deme antecedentes, ¿cómo empezó esta discusión? Eso me parece a mí que sería una maravilla. Lo mismo que sería una maravilla después de que se le da toda la información que se le dé a un lector, poderle dar resúmenes que le sirvan, porque la opinión no es solamente yo me formé esta opinión y ahí me la guardo. La opinión es, y se refuerza la opinión cuando se la tienes que dar a otros. Si Atenea nos pudiera dar forros, como decíamos cuando estábamos en el colegio, forros, como para que uno diga, uy, sobre este asunto tan complejo, tan amplio, el forro que me da Atenea son estas cuatro cosas. Eso, desde luego, que robustece mi capacidad de ser un agente polinizador de opinión. Ahí hay un desafío que no es impensable para la inteligencia artificial. Podría hacer eso. La inteligencia artificial podría hacernos conexiones de un asunto con asuntos de otros campos. Eso ayuda muchísimo a ampliar la visión, ¿verdad? Que estuviéramos hablando de la influencia de los servicios eléctricos en la salud pública. Ah, espérese, no había pensado en eso, pero la inteligencia artificial te puede decir cómo el manejo de los hospitales depende tantísimo de la electricidad en cuanto a información y en cuanto a eh, insumos específicos, ¿verdad? Hablaba de resúmenes, podríamos hablar también de hilos largos, ¿verdad? Hilos largos donde uno pudiera ver cómo la opinión sobre un determinado tema ha venido variando y podemos ver la evolución de la opinión. Podríamos hablar de las consecuencias de un determinado asunto y finalmente podríamos hacer un esfuerzo de precisión de manera que no nos quedáramos en las partes accesorias de una opinión, sino que pudiéramos ir a lo más robusto, a lo más esencial. Todas estas cosas, yo sé que planteadas así como posibilidades, le podrían sonar a un proyecto nuevo como Atenea, como una lista al niño, pero yo pienso que con el costo que tiene hoy en día la inteligencia artificial eh, y la potencia que tiene, todas estas cosas son realizables. Totalmente. Y siempre que hablamos de inteligencia artificial, me gusta poner en perspectiva que esta es una tecnología que tiene apenas 3 años y medio de existencia, ¿verdad? Imagínate lo que era la Internet cuando tenía 3 años y medio, o la computadora Sí, personal cuando tenía 3 años y medio, o el fax cuando tenía tres sí, años y medio, ¿verdad? Así que si nos proyectamos al 2030, que es dentro de 3 años y medio, podríamos pensar que vamos a estar en un lugar donde todo lo que hoy nos podamos imaginar se sienta primitivo dentro de ese lapso. Eh, Pienso que los periódicos son una manera rudimentaria, pero efectiva, de lo que se considera una plataforma donde convergen
eh, productores y consumidores de contenidos. La descripción que hacías de la página 15 de La Nación, y recuerdo que cuando yo era niño y el periódico era impreso, en la página 15 escribían, había un editorial, había una columna de algunos de los escritores de turno, Julio Rodríguez, por ejemplo, en paz descanse, y cuatro o cinco artículos más. Pero hoy la página 15 es mucho más poblada porque es digital, entonces no tiene límite y además lo que se escribió hace 10 días puede tener igual vigencia hoy y ahí aparece en la búsqueda de la, de la sección de opinión, que creo que así es como se llama en la página digital de La Nación. Pero ¿qué tal si esa idea de plataforma de convergencia de productores y consumidores de contenido fuera más dinámica? Pues obviamente la epítome de eso es el Facebook, ¿verdad? Que es precisamente una plataforma de creadores y consumidores de opinión, eh, de cualquier opinión. Y ese es el problema que tiene Facebook. En China pasaron una ley, creo que el año pasado, poniendo algunos parámetros de exigencia para influenciadores. Se considera que cualquier persona que escribe en redes sociales es influenciador, porque cualquier persona que publica algo, aquello que publica puede viralizarse. No hay una receta mágica para viralización. Entonces puede ser que el próximo artículo que tú y yo publiquemos se haga viral y no porque lo diseñamos para que fuera viral, ¿verdad? Em, entonces en China pusieron unas reglas donde hay que ser mayor de edad, hay que ser profesional universitario para poder participar en redes sociales. Profesional universitario. Y además, pues obviamente hay que observar algunos principios que ya tienen que ver más con la ideología propia del país y demás, pero dentro de esos parámetros de diseño, eh, pues es más probable que lo que se comparta desde los creadores de contenido sea más edificante y más constructivo para los consumidores de contenido. Entonces, ¿cómo haríamos para que una plataforma fuera más formativa de la información que se comparte y no lo que es Facebook hoy, que en muchos aspectos es deformativa, ¿verdad? Y no por la herramienta como tal, la herramienta es neutral. Lo que no es neutral es el contenido de las personas que participan en ella. Hablando de participación, eh, creo que hay diferentes formas de mejorar la reputación de quienes escriben, ¿verdad? Y entonces quien escribe algo que es ahí medio soso, pasa sin mucho éxito, pero quien escribe algo que es muy sensato y es leído varias veces y es comentado y replicado y demás, eso le va aumentando la visibilidad a aquello que se escribe, de manera que va aumentando la influencia del escritor. Esto es el equivalente a un incentivo en el algoritmo Claro. para escribir ideas que sean bien intencionadas, que aporten al bien común, que sean sensatas, que sean pensadas, etcétera. Hay una red social que yo no utilizo, que se llama Reddit. Y Reddit es una red social donde la gente hace preguntas que querría ver respondidas y quien quiera le responde. Y las respuestas más relevantes, a criterio de los lectores, va colocándose más cerca de la respuesta. Entonces, si tú te metes en este momento a Reddit y haces una búsqueda sobre, qué sé yo, el fenómeno del niño, ahí te vas a encontrar las respuestas que los lectores han considerado más importantes, más cercanas a la pregunta para que te informes de algo que se considera veraz porque la comunidad lo considera veraz. Y eso es muy importante. Hablando de veracidad, desde que Elon Musk compró la red social Twitter y la rebautizó como X, en esa red social no hay censura previa, como sí había en Twitter, pero ahora hay censura comunitaria. Y entonces si dices algo que es inexacto, que es impreciso, que es falso, alguien te puede hacer una, una objeción a tu comentario y la objeción, si es aceptada por los moderadores de la red, queda adjunta a la publicación. No te quita la publicación, pero la publicación viene con la objeción para que leas lo que leíste y después leas la objeción. Y a mí
bueno, hey, me ha salvado de muchas tortas de esas que uno lee algo y dice, wow, esto está increíble, y después se da cuenta que no es cierto, ¿verdad? Y eso le hace perder reputación a la persona que lo escribió, así que se convierte en un desincentivo para mentir o para exagerar o para faltar a la verdad. Y creo que por eso a Donald Trump no le va muy bien en esa red social. Luego, pienso que los periódicos en general deberían tener un propósito como parte de su vocación cívica, que es el de ser un semillero de ideas que pueden ser sembradas en el suelo fértil de una ciudadanía educada y solidaria y todos los atributos que podemos pensar de una sociedad como la costarricense, para que haya una prosperidad en el futuro, incluso en un futuro que tal vez no disfrutaremos, ¿verdad? Hay un elemento muy poderoso en la idea de crear un semillero para que las personas que más saben, que son por definición los que tienen más edad, compartan sus semillas de árboles bajo cuyas sombras nunca descansarán. Y eso creo que le daría un efecto de legado, ¿verdad? Se convertiría en un legado ciudadano y de educación cívica si existiera ese tipo de contenidos. Yo he tenido por 20 años la idea de que aquí en Costa Rica, en vez de tener ay, ¿cómo se llamaba? En vez de tener una junta de notables, que son, creo que la última junta de notables fue igual que la primera, que son tres hombres viejos en vez de tener una junta de notables, debería haber un senado de, de jurisconsultos, ¿verdad? Y que cualquier persona mayor de 70 años con ciertas características pudiera aplicar para ser reconocido como miembro del Senado y que ese Senado pueda debatir de manera voluntaria sobre diferentes temas nacionales e informar a los formadores de opinión y a los tomadores de decisión y a los agentes de gobierno y de la empresa privada para que tomen decisiones más apegadas con la sensatez, para que eviten cometer errores que ya se cometieron en el pasado y para que se siembre la mayor cantidad de semillas que vayan a germinar y a producir prosperidad en el futuro. Y lo último con lo que quiero cerrar es hablando sobre lo que es posible con la inteligencia artificial, eh, tal vez no hoy, pero dentro de 6 meses sí, y es la personalización de el entregable a cada persona. Entonces yo podría suscribirme a un diario digital y poner mis parámetros de interés y poner mi estilo de lectura y poner las horas del día en las que me siento a leer las noticias para que se construya un reporte a partir de esos parámetros que sea hecho para mí y que probablemente yo voy a tener mayor inclinación a consumirlo, no porque fuera hecho para mí, sino porque me resulta más fácil y más agradable consumirlo. Ahí termino. Bueno, muy bien. Creo que dejamos hecha una amplia carta al niño sobre esta iniciativa que me parece a mí muy valiosa del periódico La Nación y de la cual yo esperaría que con el paso del tiempo se vayan obteniendo frutos valiosos para el ejercicio de la ciudadanía. Sería, me parece, una fuente de educación cívica sin duda. Ujú. Bueno, qué buen tema. Te agradezco mucho. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego.